La segunda semana vamos a ver el tema de lo que son instalaciones sanitarias durante 8 horas. La tercera semana vamos a ver el tema de instalaciones eléctricas, toda una semana. Y la última semana vamos a ver variedad de instalaciones como HVAC, agua contra incendios. Y casi con el conocimiento de las 2 primeras semanas vamos a poder mezclarlo. Mucho capite vamos a hacer en las instalaciones y como ven en el grupo tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, arquitectos, ingenieros, así que vamos a poder conversar mucho acerca de esa convergencia, ¿no? De la que estábamos hablando hace rato. Eh, y bueno, entonces ya vamos a iniciar. Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Cristian Cabrera, soy ingeniero civil y también ingeniero electrónico. Primero empecé con lo que es ingeniería electrónica, fue mi primera carrera. Así que yo estudié en una universidad nacional, que es la Universidad Nacional de San Agustín, aquí en mi ciudad, que es Arequipa, en el Perú. Soy modelador BIM, soy gestor BIM y tengo más de 6 años de experiencia en este tema y me he desenvuelto en varias empresas haciendo todo este tema para proyectos públicos y privados. Y bueno, el día de hoy tengo mis propias empresas en las cuales hacemos el tema de capacitación, como son Escuela e Innova. Innova Training Center es un centro de certificación. eh, es un centro de certificación de Autodesk, por lo cual nosotros podemos darles a ustedes una certificación a nombre de la marca internacional llamada Autodesk. Revit es una marca de Autodesk. Y bueno, tengo algunas empresas en las cuales hacemos diseño y asesoría, ¿no? En realidad ese es mi perfil. Vamos a hablar un poco del contenido estructural. Como ya les había dicho, una semana es planeamiento, otras sanitarias, otras eléctricas y otros el resto de instalaciones como HVAC, gas y ACI. Pero las preguntas van a ir saliendo en el tiempo, ¿no? Eh, Estoy seguro de que tienen muchas preguntas, pero vamos a empezar con esta clase que es el planeamiento del proyecto de instalaciones. ¿Sí? Recuerden que los estoy leyendo en los chats de Facebook y de YouTube. Así que y también en la sesión de Zoom, sobre todo en ella, donde están los participantes, los matriculados. Cualquier cosa, por ahí nos vamos a ir comunicando. Muchas gracias a todos y empezamos, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el planeamiento de un proyecto de instalaciones con BIM. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Sí? Imaginemos un proyecto de construcción, primero, ¿sí? Un proyecto de construcción puede ser de muchos diferentes tipos. De repente la construcción más sencilla es una vivienda unifamiliar, una casa. Yo creo que nosotros podemos imaginar las casas muy, muy antiguas. La primera casa que era básicamente una cubierta, ¿no? Una cueva, por ejemplo, en la cual no teníamos instalaciones y nosotros teníamos que llevar el fuego para poder alumbrarnos, para poder cocinar, ¿sí? Y el agua, pues teníamos que salir a recolectarla y demás. El día de hoy es una etapa muy distinta en la cual muchos de estos sistemas pues obedecen a normativas internacionales, a muchas otras cosas más. Así que vamos a ver cómo planeamos un proyecto nuevo. No solamente una vivienda unifamiliar, una vivienda multifamiliar, sino muchos otros tipos de proyectos. Nosotros tenemos experiencia en tipos de proyectos de muy diferentes, así que vamos a volcar mucho de esta experiencia. Este capítulo de planeamiento de instalaciones, que tiene 8 horas, en esta primera sesión, vamos a hablar de lo que es introducción a la gestión de instalaciones y la introducción a RevitMap 2019. Recuerden que para seguir este curso necesitan tener 2 herramientas. Bueno, en realidad 3, ¿no? Las 3 son de Autodesk, que sería AutoCAD, RevitMap y Navisworks, ¿sí? En realidad podrían utilizar la herramienta 2019 que tiene algunas diferencias, pero pueden utilizarlo con la versión 2018 también. Los archivos que les vamos a compartir van a estar en la versión 2018 para mayor compatibilidad con ustedes, pero sería excelente que tuvieran las 3 herramientas instaladas. Recuerden que en nuestro canal de YouTube de Innova tenemos un curso de aproximadamente 3 horas de cómo instalar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no es solamente instalarlo, sino también tener las familias y las plantillas correctamente colocadas,
Y además tenemos un curso que es Revit Primeros Pasos, que también va a estar disponible en la plataforma de escuela, para que ustedes puedan entrar y ver el material de lo que es como inicio con Revit, ¿no? Es decir, independientemente del curso, tenemos bastante material gratuito, libre, para que ustedes puedan ir empapándose por sí solos. Además que YouTube es una fuente inmensa de contenido alrededor de esto. Pero hablemos de nuestro curso. Luego de la sesión de hoy, vamos a hablar de lo que es el vínculo con arquitectura y estructuras. ¿Por qué? Nosotros modelamos instalaciones, diseñamos instalaciones luego de haber definido la arquitectura, y es importante tener una relación con las estructuras porque nosotros no podemos planear, por ejemplo, un tablero eléctrico donde va a ir una placa con F'C igual a 400 porque sería muy difícil de excavarlo y además de colocar las tuberías hacia él. Entonces tenemos que tener esa relación. El día de hoy nosotros estamos modelando arriba alrededor de 4 proyectos en los cuales hacemos eh, esa revisión, ¿no?, del proyecto propiamente. Entonces, esa revisión implica indicar que esos temas no se han visto. Y cuando nosotros tenemos modelos es muy fácil detectar estas interferencias, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar de la interacción entre AutoCAD, Revit y Navisworks, que es un pequeño flujo de trabajo de AutoCAD hacia Revit, de Revit hacia Navisworks, que lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Es un curso avanzado, pero tiene que empezar por lo básico y vamos a llevar hasta la parte que es necesaria. Luego vamos a hablar de lo que es de la gestión de un proyecto de instalaciones, pero ya en Revit, ¿no? Vamos a hablar de las plantillas, vamos a hablar de los vínculos, vamos a hablar de las carpetas, vamos a hablar de estándares, ¿no? Y vamos a empezar con nuestro primer proyecto en MEP ese día, muy corto, y vamos a hacer metrados, vamos a hacer un poco de filtros, de visualizaciones, ¿no? En realidad la primera parte tiene que hablar mucho más del planeamiento de un proyecto. ¿Por qué? Un proyecto está ubicado en diferentes etapas, ¿no? Y entonces vamos a empezar con esto, ¿no? La introducción a lo que es la gestión de las instalaciones. Para ello, primero necesito que imaginen unas cuantas cosas, ¿sí? Imaginemos la evolución de lo que son los edificios en el tiempo. Y podemos hacer parangones con otras industrias, como por ejemplo la industria automovilística. En 1903, Ford tenía un modelo de auto, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, el 2017, Ford lanzó un modelo de auto, la misma marca, un modelo de auto muy diferente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, aparte de la escala temporal, la diferencia es la cantidad de diseño que le hemos puesto dentro, ¿no? El diseño arquitectónico, el diseño de la presencia del elemento, la estructura, la capacidad de resistencia que tiene, y la cantidad de instalaciones, el sistema eléctrico, el sistema de aire acondicionado que tiene un auto, las suspensiones y demás, ¿no? Es decir, el tiempo cambia y nuestro diseño tiene que ser más sofisticado porque tenemos mayores acoples de tecnología que vamos a poder darle a nuestros elementos, ¿no? Lo mismo sucede en el proceso del diseño y la producción de estos elementos, ¿no? Una fábrica antigua de hace 100 años era una línea de producción manual donde teníamos personas, obreros, que las fabricaban. El día de hoy una fábrica es muy fácil imaginarla con muchos temas automatizados, de repente no completamente, pero tenemos temas realmente automatizados. Ahora díganme, esta industria, ¿ustedes creen que se distancie mucho de lo que es la industria de la construcción? Pues el día de hoy sí, ¿no? Hay un proceso de convergencia hacia lo que son la automatización en el proceso de construcción y mucho o bastante parte de la generación de un modelo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, y por ejemplo, aquí yo tengo esa diferencia, ¿no? En construcción, el día de hoy, pues utilizamos muchas cuadrillas humanas, ¿no? Es cuadrillas en las cuales podemos hacer el proceso de construcción del lisado, del acero de una columna, el proceso del vaciado y el proceso del encofrado o de las cimbras del mismo, ¿no? Pero en el parangón, si podemos ponernos a pensar un poco en el futuro y de repente en algunos países en el presente, tenemos sistemas automatizados que pueden generar esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de las impresoras 3D a gran escala, que pueden generar y generan urbanizaciones, edificios en algunos lugares, ¿sí? Entonces existe este tema de la automatización y cada día es más frecuente, pero eso requiere de que nosotros generemos un modelo. Y el modelo se basa en un planeamiento. ¿Cómo logramos que nuestro proyecto tenga la arquitectura, la estructura, las instalaciones necesarias para su construcción? ¿Sí? Es de eso de lo que vamos a hablar. Fíjense
que nuestros sistemas de instalaciones son diferentes de acuerdo al tipo de uso. Las instalaciones que necesitamos para un hospital son muy diferentes a las instalaciones que necesitamos para una oficina, para una casa, para una fábrica. Entonces, mucho tenemos que ver en el planeamiento, es decir, cómo vamos a planear nuestro proyecto dependiendo del uso, dependiendo de qué, dependiendo del requerimiento. Y eso es de repente la primera complicación a la hora de planear un proyecto. ¿Por qué? Porque el cliente nunca sabe lo que quiere. Y en este caso, el cliente pues tiene todas las redes sociales, el internet y demás para darse una expectativa de lo que nos va a requerir a nosotros como profesionales de la construcción, como arquitectos o como ingenieros. Y entonces nos dicen, he visto eso en el aeropuerto, he visto eso en la casa de mi amigo, y ellos son los que piden este tipo de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos construyendo un edificio de oficinas y, por ejemplo, nos ha pedido que desde el ascensor se pueda llamar a la telefonía, ¿no? Y entonces hay un tema, ¿no? De cómo cableo el teléfono, cómo hago que suba y baje y demás. Y todo es un requerimiento del cliente. El diseño, el planeamiento de un proyecto de arquitectura, de edificación en general, requiere mucho de la participación del cliente y sobre todo de satisfacer las necesidades o el requerimiento de nuestro cliente. Y estos clientes son distintos, ¿no? Una de las primeras conclusiones que quiero compartir es esta, ¿no? Construir cada día es más difícil. Hace un par de semanas estaba sentado en Lima y estaba hablando con nuestro amigo Omar Alfaro, que es el jefe de proyectos de Graña y Montero, y me decía esto exactamente, ¿no? Cuando yo empecé a construir, era más fácil construir. El día de hoy tú te sientas en un proyecto y te das cuenta de que necesitas un especialista para cada sistema y ese especialista solamente lo puedes escuchar. ¿Por qué? Porque el tema de construcción ya es demasiado grande, demasiado amplio, demasiado complejo. Cada día es más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas especialidades que tenemos que ir colocando en nuestro edificio. Por ejemplo, en el sistema inmobiliario nosotros tenemos hasta casi 20 especialidades. Por ejemplo, la topografía, la mecánica de suelos, la arquitectura, el cálculo estructural, el alcantarillado, el agua de lluvias, el agua potable, las instalaciones eléctricas, la iluminación, corrientes débiles, control, climatización, el sistema de basura, ¿no? La parte de red seca y húmeda del transporte vertical, sistema de seguridad, un sistema de riego, el tema de gas y demás, ¿no? Y entonces, fíjense, hay que todas estas especialidades pues no nos las enseñan en la universidad. Nosotros simplemente estudiamos arquitectura, estructuras, un poco de sanitarias y a veces eléctricas, ¿no? La construcción, el requerimiento de construcción, el requerimiento de clientes es cada día más extenso en el tema de especialidades y subespecialidades, ¿no? En el tema del retail, que es el tema del comercio, tenemos aún más. Y en el tema de salud, que es un tema muy especializado, ya existen hasta redes de gases clínicos, redes de aire comprimido, sistemas de ductos de ropa sucia, elementos protección radiológica, vibraciones y mitigaciones acústicas, redes combustibles, aislación sísmica, equipamiento médico, sistemas de fachadas limpias y aguas tratadas, ¿no? Por ejemplo, fíjense todos esos sistemas que convergen con nuestros muros, están dentro de nuestros muros, están dentro de nuestros cielos rasos. Todas estas instalaciones, pues, se pueden modelar, es decir, se pueden definir desde una etapa temprana, ¿sí? Algunos conceptos que vamos a ver a través de esto y que de repente son tendencias son, por ejemplo, la domótica. La domótica es la automatización de un edificio y es un paradigma que se viene llevando hace bastantes años. El BMS, que es el Building Management System, ¿no? El sistema de automatización de un edificio, que es un tema por ahora eléctrico y de aire acondicionado. El Internet de las cosas, todos queremos tener un parlante que nos siga y que nos lleve nuestra música donde nosotros avanzamos, ¿no? Ese es uno de los paradigmas del Internet de las cosas. Queremos tener Internet en todo lado y a veces cuando no tenemos Internet simplemente no podemos trabajar, no podemos comunicarnos. El tema de la convergencia de especialidades, el tema de que cada especialidad es muy especial, es decir, es muy especializada. Por ejemplo, para lo que son sistemas industriales, la convergencia desde hace muchos años se lleva con sistemas SCADA. En un edificio comercial, por ejemplo, un banco, es imprescindible el tema de lo que es un centro de datos donde están reunidos los servidores y tenemos el sistema de control de edificios. Mucho de esto vamos a hablar durante los cursos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un curso que es dedicado exclusivamente a la domótica, pero son conceptos que yo quiero que vayan teniendo ahí en la cabeza.
Es decir, que nosotros tenemos un edificio, vamos a contribuir a que el edificio se diseñe, o que el edificio se construya, o que el edificio se planifique en la construcción, y este edificio va a tener cada día más requerimientos. Las instalaciones son un requerimiento del cliente, uno de los tantos requerimientos del cliente, que nosotros como profesionales tenemos que ir satisfaciendo, y tenemos que ir planeándolos. Ahora, dígame, ¿será más fácil implementar uno de estos sistemas, de los sistemas que hemos mencionado, cuando ya el edificio está construido, o mucho antes, cuando el edificio se está planeando, o cuando el edificio está recién generándose la documentación, la ingeniería básica o la ingeniería de detalle? Pues cuanto antes se ingrese estos requerimientos, más fácil va a ser modificarlos, va a ser añadirlos a nuestro sistema. Claro, existen sistemas básicos que se consideran desde siempre, como el sistema sanitario o el sistema eléctrico, pero los requerimientos, es decir, la cantidad de instalaciones cada día es más. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño plano de lo que es la nueva sede institucional del Banco de la Nación en el Perú, que está allá en Lima. Por ejemplo, este es un plano generado con BIM, donde podemos ver los sistemas mecánicos, y este es un plano de la parte de la planta con algunos detalles. Fíjense en la cantidad de complejidad de elementos que no de repente como arquitectos e ingenieros desconocemos, y que tenemos que construir, tenemos que participar de la construcción, del planeamiento, de la gestión, de la supervisión de este tema de proyectos, ¿no? Y estos planos, pues, estos planos de convergencia, estos planos de construcción que tienen ya cotas milimétricas, pues se colocan en la obra, en una obra compleja, en una obra que tiene un contrato colaborativo y en el cual ya está totalmente definido. Más adelante les voy a mostrar un proyecto, un modelo BIM donde ya tenemos muchas de estas instalaciones, ¿no? Es decir, los planos de coordinación, los planos coordinados, se llevan hasta la etapa final, ¿no? Hasta la etapa de construcción. Y este, por ejemplo, es una foto que nos comparten nuestros amigos de COSAPI, el ingeniero Sergio Villanueva, que era el BIM Manager del Banco de la Nación, el edificio más grande de mi país, del Perú. Y esto es cómo se han planificado las especialidades, es decir, es cómo se construyen los edificios más complejos del día de hoy. Más adelante les voy a mostrar otro modelo de otro edificio muy grande, muy complejo que se está haciendo allá en Lima, para que vean hacia dónde tenemos que converger. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estudiar herramientas para generar un modelo BIM, un modelo que integre las especialidades, y no solamente una, de un proyecto de construcción. Es decir, nosotros podemos ver las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, la estructura, la arquitectura, las bandejas, el sistema de bajada de lluvias, todos los sistemas que hemos mencionado antes en un edificio. Y muchos de estos temas, como alguien puso ahí en Facebook, es más que de conocimiento de la herramienta o de conocimiento técnico, depende de la capacidad de gestión de valor humano que existe en un proyecto de construcción. Porque, ya spoileando un poco acerca de las siguientes cosas que van a suceder, nosotros en diciembre vamos a tener un congreso. Y este congreso va a ser libre para que todos lo puedan entrar, para que todos puedan entrar. Los que quieran una certificación pueden pagar por ella. Los que quieren entrar en la rueda de negocios, donde vamos a hablar únicamente de negocios, va a tener otro pago. Pero hemos formado un comité técnico para la revisión de las ponencias y algunas de las presentaciones, el material que se va a generar. Y hemos invitado al arquitecto Roberto Astoviza, que es español. Y el ingeniero Roberto está ahorita a cargo de lo que es el planeamiento y es el BIM Manager del nuevo aeropuerto de Lima, ¿sí? Justo tuve la oportunidad de conversar con él este fin de semana y me dijo algo muy interesante, ¿no? Yo le comenté alguna parte de la problemática, ¿no? Que, por ejemplo, el día de hoy en el Perú, en mi país, existen muy pocas subcontratistas, es decir, gente que implemente, que manejen las herramientas BIM, ¿no? Y él, con toda la experiencia internacional que tiene, porque le ha hecho proyectos en Estados Unidos, en México, en España y ahora aquí en mi país, y me dijo, ¿no? La gente que no lo hace es porque no quiere, porque todos podemos, simplemente es que no queremos hacerlo. Así que lo que haces cuando él, como BIM Manager del banco, del aeropuerto de Lima, me dijo, si tú encuentras una empresa que no quiere hacerlo, simplemente vas y buscas otra. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ahorita es un requerimiento que las empresas, los profesionales, las subcontratistas, manejen este tipo de herramientas, ¿no?
Tenemos la suerte de poder contar con él y la próxima semana lo voy a estar visitando y seguramente vamos a tener muchas novedades, ¿no? Él es uno de los participantes del comité técnico de nuestro congreso que va a estar en los últimos días de diciembre para que lo podamos disfrutar en ese lapso de vacaciones que hay entre Navidad y Año Nuevo, para que podamos participar y nos enteremos de las últimas novedades del mundo, pues del mundo de la construcción, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco de este planeamiento de las instalaciones. Lo primero, como ya habíamos mencionado, es definir los requerimientos. Los requerimientos los tenemos nosotros como profesionales de la construcción, los tiene el cliente, los tienen las subcontratistas, los tienen las normativas municipales, las normativas internacionales y las buenas prácticas de los sectores, ¿no? Los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien me dijo, ¿no? No puedes diseñar un hospital sin consultarle a los doctores y a las enfermeras, ¿no? Y es bastante básico tener de dónde traer el tema de los requerimientos, ¿no? Hay que concertar alternativas, conceptos y técnicas, ya sea una casa, ya sea un hospital. Nosotros vamos a tener que ver los diferentes tipos de alternativas que vamos a darle, ¿no? Uh, Existe lo que es el diseño de planta, ¿no? En este caso estamos generalizando el tema de una planta industrial que de repente es el diseño más complejo, y este diseño de planta podría obedecer a diferentes usos, como en una edificación o un colegio, por ejemplo, un salón de usos múltiples. En las instalaciones tenemos que entender que en el tiempo este proyecto puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, en los centros comerciales existe lo que son el tema de los locatarios, ¿no? Un locatario es un cliente que contrata el espacio por un periodo de tiempo y pone un negocio, por ejemplo, un restaurante. Luego vence su contrato, no le es rentable continuar y cambia, ¿no? Y las instalaciones deben ser capaces de cambiar el diseño de planta para otra función, por ejemplo, ahora una farmacia o un cine, ¿no? Entonces eso pasa en los centros comerciales, que tienen una administración de espacios, ¿no? En las instalaciones de fábricas, pues pasa algo similar. Este desarrollo alternativo se basa en métodos cuantitativos, en métodos de experiencia que podemos ir revisando poco a poco. Es decir, tenemos que tener una evaluación, una selección, una preparación, la implementación, y también siempre hay que pensar en el tema del mantenimiento. Si nos ponemos a pensar en las normativas el día de hoy están evolucionando mucho hacia el tema del mantenimiento. Si revisamos normativas mucho más importantes o mucho más interesantes como las normativas europeas, nos vamos a dar cuenta de que allí las normativas están orientadas a minimizar los gastos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque todo está construido y entonces lo que nos toca es minimizar el gasto de mantenimiento en nuestra construcción. Uno de esos ejemplos es la certificación LEED, ¿no? En el tema de lo que es la gestión del ahorro energético, ¿no? Es decir, que nuestro edificio no gaste año a año demasiado dinero en que cumpla sus funciones como la iluminación, el aire acondicionado y demás. Entonces, cuando planeamos instalaciones tenemos que tener en cuenta estos 5 acápites, ya sea una casa o ya sea un aeropuerto, ¿sí? Por favor, si tienen alguna pregunta, yo los estoy leyendo. Ahorita Edwin lo voy a responder. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es el tema de la inversión de nuestro cliente, y eso es algo de lo que nosotros tenemos que ir cuidando. Siempre he sido y soy partidario de cuidar la inversión de nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente en este caso tiene que generar una inversión. El costo total de la inversión. Un cliente invierte en el diseño y la construcción para que luego ésta le dé lo que es el retorno operativo. Mucho de esa inversión, el 25% aproximadamente, esta es una diapositiva de nuestro amigo Rogerio Suzuki de Brasil, está en la etapa de proyecto y construcción, es decir, en un lapso de 3 o 4 años donde se planean los planos, se planea la ingeniería de detalle, la ingeniería básica, todas las etapas previas y se empieza a construir. Pero durante los 35 o 40 años que este edificio va a estar operando, funcionando, hay un gasto de gestión y operación. Que si ustedes, creo que es fácil darse cuenta de que si no lo planeamos bien, pues vamos a tener mucho gasto en la parte de operación. Así que estos dos gastos son importantes para quien es el principal stakeholder de mi proyecto, que es el cliente. Y el uso del BIM, el uso de herramientas BIM, nos va a permitir ahorrar durante todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir,
podemos ahorrar hasta un 33% del costo total de la inversión. Esta no es una diapositiva mía, sino es una diapositiva de Rogerio, en el cual él tiene mucha experiencia en Brasil en la parte de gestión y operación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender estas frases en las que nosotros podemos planear nuestro proyecto. Por ejemplo, nuestro proyecto va a tener que definir lo que son los espacios, la cantidad de espacios necesarios normativamente y por buenas prácticas, los sistemas que van a converger en un mismo espacio, los equipos necesarios para dotar de servicios a mi espacio, que son muy importantes y son críticos muchas veces, y vamos a generar un layout de nuestro proyecto, es decir, una ubicación general de los equipos. Por ejemplo, ahí podríamos tener en qué lugar en un multifamiliar está la subestación eléctrica o el generador eléctrico. Deberían estar cerca, deberían estar lejos, eso lo vamos a ver poco a poco, ¿sí? Luego llegamos a la etapa de la construcción. Y la etapa de la construcción es un tema bastante caótico, ¿no? Es donde empezamos a verificar todos los errores que tienen nuestros planos. Y los ingenieros y arquitectos nos dedicamos a ser bomberos y tratar de solucionarlos para evitar adicionales y demoras en mi cronograma. Y una vez que terminamos la construcción, tenemos que generar datos como lo que es la calidad o el dossier de calidad para hacer el cierre de mi proyecto, ¿no? Donde vamos a tener nuestros planos as-built. Podríamos tener para lo que es, por ejemplo, implementaciones industriales, lo que es las series de tags y los serial numbers para lo que es la gestión del mantenimiento. Podríamos tener el tema de lo que son garantías y repuestos porque mi edificio va a necesitar que nosotros tengamos esa información en algún lugar. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Para la parte de la operación y mantenimiento de un edificio, como puede ser un centro comercial, existe una persona, ¿no? El encargado de mantenimiento. Este encargado de mantenimiento se conoce el edificio de pies a cabeza, conoce cuál es la tubería que siempre se tapa, la tubería que siempre falla, quién es la persona que puede repararla. Y ahí tenemos todo un tema de información, de gestión de la información, del valor de esta información. Así que tenemos tres etapas, ¿no? Proyecto, construcción y operación y mantenimiento. Y un software BIM, una herramienta BIM nos va a permitir tener un registro de esta información. Aquí viene, por ejemplo, la pregunta de Edwin, que la voy a leer. Dice, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre AutoCAD MEP, Plan 3D y Revit? Acá sonando mucho el tema del AutoCAD MEP. Todas son diferentes herramientas que ha sacado Autodesk, que tienen usos diferentes. Por ejemplo, AutoCAD MEP tiene un montón de librerías y bloques para lo que es la agilización de generación de planos, planos eléctricos, planos sanitarios, planos mecánicos, donde ya tiene muchos bloques y también tiene la automatización de lo que son las uniones de los mismos. Y puede hasta generar algún tema de isométricos y hasta lo que son metrados, ¿sí? Pero no es un entorno BIM, es un entorno CAD. Es decir, un entorno orientado hacia el tema del dibujo y no a la generación de información. Es un poco difícil agregar la información a los temas y además el sistema es un poco pesado porque está basado en AutoCAD, ¿sí? Y Plan 3D es algo bastante similar, pero ya orientado a lo que es el sistema industrial, es decir, a lo que es la generación de fábricas y demás. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, se basan en este tema de lo que son los tags y los seriales, ¿no? Entonces tú tienes un elemento y este elemento tiene que tener un tag, donde el tag es una etiqueta que tiene la información de, por ejemplo, el plano P&D, el plano que nos va a decir en qué parte del proceso está funcionando, cuál es el ramal al que se está sirviendo, qué viene antes y qué va después. Entonces todo eso nos muestra en el plan 3D, ¿no? Y bueno, Revit es un software BIM, la evolución del AutoCAD para lo que es la generación de la información y definición de un edificio. Y estoy seguro que en muchos lugares existe mucho de AutoCAD MEP. ¿Por qué? Porque no se han atrevido a ver mucho más allá. Si ustedes ven las conferencias internacionales de Autodesk, que es la marca madre, se van a dar cuenta de que para lo que es instalaciones industriales sigue estando Plan 3D. Para lo que es el tema de edificios, pues Revit es el que da la hora, ¿no? Listo. Sigamos.
lo que estábamos diciendo es que la complejidad de mi proyecto cada día es mayor. Tengo más especialidades, tengo sistemas que no puedo mover y que tengo que ver cómo lo voy a ir gestionando desde una etapa de diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de lo que es el casco gris o la obra gruesa, en donde ya se empiezan a colocar las instalaciones. Es decir, para que yo pueda planear la construcción, tengo que tener pues un dimensionamiento básico, que son la parte de los planos. Y bueno, estos planos tienen que estar, van a ser ejecutados por una contratista especializada y esta contratista va a empezar a colocarlos. Entonces nosotros vamos a presentar muchos problemas a la hora de colocarlos, no de repente de manera independiente, sino en la manera de la convergencia, es decir, cuando uno se superpone a otro. Por ejemplo, ahí tenemos a la derecha un ejemplo donde se cruzan lo que son los sistemas estructurales con los sistemas de agua contra incendio que van en rojo, lo cual nos indica que el elemento tiene que cruzar por ahí a un elemento estructural. Y por criterios de estructuras, nosotros sabemos que no debería de haber un corte a las vigas, ¿no? Porque está cortando la integridad del acero, está cortando, por ejemplo, si está en una zona crítica de lo que es el cortante, pues también va a ser muy crítico. Y el tema del agua contra incendios, pues imagínense que hay un terremoto y empieza a moverse, ¿no? Y es una tubería a mucha presión. Imagínense que hay un sismo o un incendio y encima hay un terremoto, pues este sistema se va a mover tanto que de repente vaya a tener que romperse y va a dejar sin dotación de agua contra incendios al edificio mientras se está incendiando por un tema eléctrico o qué sé yo. Entonces hay un tema de seguridad. Nosotros diseñamos nuestros edificios pues para que sean seguros, ¿no? No para que sean unas trampas para los que viven ahí. Así que este tema es un tema de responsabilidad para nosotros como profesionales, que nuestro sistema, que nuestro proyecto sea seguro para las personas aun cuando hay una emergencia. Entonces, eso lo único que le da a nuestro proyecto es complejidad y hay que saber identificar dentro de este proceso de planeamiento estas cosas complejas, estas cosas complicadas que van a haber, ¿sí? Y este nivel de complejidad varía de proyecto en proyecto. Tenemos proyectos muy simples, como los proyectos multifamiliares, unifamiliares, hasta proyectos muy complejos, como pueden ser los proyectos eh, industriales, ¿no? Vamos a ver una serie de ejemplos de los mismos, ¿sí? Bueno, voy a empezar por el más sencillo, ¿sí? Que sería una pequeña casa. Lo que están viendo ahí en su pantalla es Navisworks. Navisworks es una herramienta. En esta herramienta yo puedo visualizar mi edificio. Vamos a utilizarlo también durante el curso, por lo cual necesito que lo tengan instalado. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña casa, ¿sí? Esta casa tiene muchos sistemas, ¿no? En realidad, muchas especialidades. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, la arquitectura, la estructura, que ahorita está apagada. Voy a marcar únicamente la estructura, ¿sí? Y le puedo dar, por ejemplo, un tema de lo que es una renderización completa. Y puedo ver cómo está mi edificio, ¿no? Ahí tengo mis elementos estructurales, mis sobrecimientos, mis columnas, mis muros y demás. Entonces, para un domicilio, pues las instalaciones son bastante cortas, ¿no? Tenemos bastantes pocas instalaciones, pero son importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso tengo las estructuras y en las estructuras yo puedo ver las instalaciones eléctricas. En este caso, las instalaciones eléctricas principalmente se dividen en dos, que son las instalaciones de fuerza y las instalaciones de iluminación. Para un domicilio, pues tenemos ambas, ¿no? Las instalaciones de fuerza, en donde nosotros tenemos que ir planeando cómo se va a construir, cuál es la manera más sencilla. ¿Quién hacía esto por lo general? Pues por lo general lo hacía el maestro de obra, ¿no? El maestro de obra era el que recibía el plano, donde el plano es un bosquejo de la idea que tiene el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, y él tenía que construirla, ¿no? Entonces lo que hace es transformar estos planos en tuberías, ¿no?
Y realmente es algo que nosotros no detallamos en un plano, por lo menos en el plano de una casa. En el plano de una fábrica, pues sí tenemos que tener ese nivel de detalle, ¿no? Y es una de las primeras cosas que vamos a ver. También podríamos ver las instalaciones sanitarias, donde ya nos damos cuenta que en un sistema tan sencillo, fíjense, yo ya tengo algunos lugares donde ya están cruzándose los sistemas sanitarios con los sistemas eléctricos, ¿no? Ahí yo tengo mis sistemas, aquí está mi desagüe por otra esquina, mis sumideros, mi caja de recepción, mi agua fría de riego, en mi primer piso, en mi segundo piso, y puedo visualizar de esta manera mi sistema. Esta es Navisworld. En Navisworld yo puedo visualizar mi proyecto para que mis clientes lo puedan entender y visualizar mejor también, ¿cierto? Y este es un proyecto simple. En una casa no hay una densidad de instalaciones bastante alta, ¿no? La densidad es mínima, ¿no? Tenemos varios ejemplos de las mismas. Por ejemplo, que hay un proyecto de instalaciones también, de una casa, de la ampliación del último nivel. Ahí está iluminación, agua, desagüe y la arquitectura, ¿no? Y hablando de lo que es el planeamiento, pues nuevamente tendríamos que pensar en qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? En nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí yo tengo, puedo generar un corte, ¿no? Entonces, el planeamiento siempre empieza desde la arquitectura en una casa, ¿no? Cuando yo planeo, pues necesito algo básico, que es el mobiliario. En el tema de una casa, necesito el mobiliario. En el tema más extremo, que es las instalaciones de una industria, necesitamos los planos P&D, que son los planos del proceso. Una vez que entendemos el proceso, sabemos qué partes van a ir en la ingeniería básica, se va revisando, se va iterando, hasta tener lo que es la ingeniería de detalle. En una casa, que es bastante simple, lo que tenemos pues es entender qué mobiliario vamos a servir. ¿Quién define el mobiliario? Lo define pues la arquitectura. ¿Quién ha definido la arquitectura? Pues el cliente y el arquitecto, ¿no? El cliente y el arquitecto han conversado para poner este tema. Entonces es bastante similar lo que es el tema de lo que vamos a planear para poder generar nuestro proyecto. Y luego, pues simplemente voy viendo dónde están las instalaciones sanitarias necesarias, dónde están las instalaciones eléctricas necesarias, que ahora están en rosado, y pues también podría tener en cuenta las estructuras. Porque las estructuras me van a restringir el paso de mis tuberías, ¿no? Por ejemplo, de repente por aquí no va a poder pasar porque acá hay un parante, ¿no? En este caso era una ampliación con un sistema steel frame muy simple, ¿no? Ese es el caso de una vivienda unifamiliar. En el caso de una vivienda multifamiliar, donde aquí tenemos un ejemplo, es mucho más fácil visualizarlo en Navisworld. Aquí, por ejemplo, yo voy a tener lo que es una arquitectura que voy a opacar, una estructura que voy a opacar, y ahí está, ¿no? Voy a apagar la arquitectura por un momento. Y acá tengo las instalaciones, ¿no? Sanitarias de un proyecto. Entonces, estas instalaciones muchas veces en los multifamiliares se opta porque sean típicas entre las plantas, y lo más importante en un sistema multifamiliar para el planeamiento seguramente son las montantes verticales, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido problemas a la hora de construir con las montantes verticales por el tema de espacio, por el tema de mantenimiento, por el tema de que necesitamos que estas tuberías funcionen. Y en un multifamiliar, que significa que es un edificio de departamentos con múltiples departamentos por cada piso, tenemos muchos problemas, como por ejemplo el tema de lo que es la generación de estas montantes, de estas aberturas en la estructura y de la distribución del mismo, ¿no? Se hace muchas veces crítico. Por ejemplo, en Bolivia y aquí en el Perú se está usando mucho lo que es el gas natural, y el gas natural tiene otro sistema de distribución.
adicional a los sistemas básicos, como pueden ser el sanitario, el eléctrico, el de aire acondicionado, si es que cabe, y el sistema de gas, ¿no? Entonces, un multifamiliar, lo que tenemos es una distribución de plantas que muchas veces son típicas y muchas veces no, ¿no? Y en la parte superior, pues ya tenemos lo que son bajadas de lluvia, las instalaciones de los equipos de confort, de aire acondicionado, las termas y muchas otras cosas más. Y mucho de eso vamos a comentarlo en cada especialidad acerca de cómo se modela, de cómo se genera. Un agradecimiento a nuestro amigo Yeltsin Huancachoque que nos ha donado este archivo. Alguna vez él es ahorita Big Manager de lo que es el proyecto de Villa María del Triunfo, de lo que son los Panamericanos. Ahorita él es el Big Manager principal. Y en una época cuando éramos muy jóvenes, pues me compartió este archivo que ahora les muestro a ustedes. ¿Sí? Luego podemos ver otro sistema, por ejemplo el tema del retail. En el retail nos referimos a lo que son los centros comerciales. Los centros comerciales, pues son una estructura ya mucho más grande. En esta estructura, pues nosotros ya podemos ir viendo un sistema de un centro comercial. Este es un centro comercial que está en mi ciudad, que se llama el Molaventura Plaza, que dicho sea de paso fue una de mis primeras experiencias. Voy a ocultar los demás sistemas. Me voy a quedar con las estructuras. Este proyecto, que era bastante extenso, es muy bonito. Era un centro comercial que se remodeló, se extendió y pues lo primero que se modeló y lo más difícil de modelar fueron las estructuras, donde teníamos pues todo este sistema. Parece muy sencillo de modelar, pero en la realidad no lo es por las dimensiones de las vigas, por las dimensiones de los elementos, sobre todo por el sistema de escaleras, que siempre es bien difícil en el tema estructural, ¿sí? Y ahora imagínense todo lo que son los sistemas de instalaciones sanitarias, que están por ahí, las instalaciones mecánicas, que también están por ahí, el agua contra incendios y el sistema eléctrico, ¿no? Entonces fíjense que mi proyecto ya se va complicando, ¿no? En estas instalaciones, voy a apagar las estructuras, fíjense la cantidad de instalaciones que tiene solamente para la dotación del edificio. No estamos hablando de los locatarios, ¿no? Sino de la distribución general, es decir, desde la acometida exterior, que ya también de por sí es muy grande, a los sistemas de distribución hacia los diferentes clientes, que en este caso son los locatarios. Entonces, en un proyecto de instalaciones de un edificio como este, que es un centro comercial, pues ya hay un tema bastante complejo, ¿no? Y peor, se hace aún más complejo en lo que son los locatarios. Es decir, en este proyecto nosotros participamos tanto con el sistema general como en el sistema específico, es decir, de los locatarios propiamente. Es decir, en este mismo sistema, bueno, nosotros hicimos un recorte y acá tenemos un proyecto con muchas especialidades. Estoy ocultando la arquitectura, las estructuras, las instalaciones, el agua, el CCTV, el gas y demás, ¿no? Fíjense, un restaurante alquiló un espacio dentro de esa estructura, ¿no? Y lo único que recibía eran algunos temas de las dotaciones. Por ejemplo, aquí te estaban las dotaciones de desagüe, ¿no? Las podemos ver aquí abajo. Acá está el desagüe. Por aquí arriba estaba el agua. Por aquí al costado estaba el sistema eléctrico, es decir, el tablero. Acá estaba el tablero. Por aquí, si no me equivoco, estaba el agua helada para el aire acondicionado. Aquí arriba está. Bueno, no se nota mucho, pero está aquí. Esa que estoy señalando, ¿sí? Ah, no, perdón. Esta es la acometida de... Acá están las acometidas, ¿no? De detección contra incendios. Entonces, fíjense, ¿no? Esto es como se recibe el proyecto. Tengo algunas fotos de este proyecto que hicimos hace un par de años. Y luego lo que tienes que hacer es empezar a ver cómo se va a ir colocando, ¿no? ¿Qué modificaciones tiene? Por ejemplo, las estructuras. Había una mezanine, había instalaciones sanitarias, ¿no? Estas instalaciones sanitarias estaban pues en una losa, ¿no? Esta losa está por aquí. Y fíjense, ¿no? En ese pequeño espacio estaban las instalaciones sanitarias, como es un restaurante, habían baños que pusieron en la mezanine y demás. Estaba el sistema de aire acondicionado, que estaba acá arriba, para la extracción de los humos y para el confort de los clientes. El sistema de CCTV, de las cámaras de seguridad, el sistema de gas, el sistema de instalaciones eléctricas, el sistema de lo que son... detección contra incendios, que está en rojo, el sistema de sonido, el sistema de agua contra incendio, el sistema de iluminación exterior. Fíjense la cantidad de instalaciones que hay en un espacio tan corto como es un locatario.
Fíjense la cantidad de instalaciones, había iluminaciones en las lámparas, en las lámparas de las macetas. Y por último les voy a prender la propia arquitectura. Y aquí está la arquitectura la voy a atenuar para que ustedes puedan ver cómo están las instalaciones en mi espacio y también puedo ver el mobiliario. Mobiliario está ahí, es decir, la parte del público, ¿no? Para poder dotar a este restaurante de atención, pues hay un área de servicio y el área de servicio no es sencilla, ¿no? Hay que planearla y realmente no es un proyecto sencillo, es un proyecto complejo, donde tenemos baños, donde tenemos extracciones, luminarias, y aire acondicionado encima, ¿no? Hubieron múltiples problemas, vamos a ir comentándolo conforme se vaya avanzando para el tema de lo que son las nociones. ¿Por qué? No se trata solamente de modelar por modelar, sino se trata también de modelar con un sentido, ¿no? De modelar con un fin. En este caso es modelar por ejemplo, un restaurante. A ver, luego el uso industrial, ¿no? Aquí en el uso industrial, por ejemplo, acá tenemos una maqueta general de una planta de gas, que es la planta de las Malvinas. Fíjense que este es un ejemplo que no hemos hecho nosotros, que nos han facilitado por ahí. Y fíjense que cuando nosotros tenemos un proyecto industrial, podríamos ver a un nivel de detalle el tema del piping, que es crítico, bastante crítico, ¿sí? El piping, es decir, las tuberías, dotan a los diferentes procesos de rutas para su denominación. En un proyecto industrial tenemos estructuras metálicas principalmente que nos permiten soportar este piping, estas instalaciones mecánicas a presión. Y entonces en un proyecto industrial tenemos esta clase de temas. No vamos a hablar mucho del parte industrial porque se va en otros cursos como el tema de infraestructura, pero es interesante entender que el BIM nos va a ayudar a planear todo tipo de edificios de una manera distinta. En un proyecto industrial es muy importante los accesorios, es muy importante el presupuesto, es muy importante la seguridad, es decir, las distancias que existen, el tema estructural, el tema de protección contra eventos, por ejemplo, si es una zona sísmica, la parte de las cimentaciones. Imagínense que una cimentación se hunda y haya un desnivel de algunos centímetros, pues se hace bastante crítico, ¿no? Hasta donde está el proceso, que quiere decir que es donde están las tolvas, o donde está la extracción, o donde están los quemadores y demás, ¿no? Entonces, fíjense toda la extensión de un proyecto de instalaciones, ¿no? Tenemos muchos más, no podemos abrirlos todos. En el sector salud, por ejemplo, acá tenemos una clínica. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una clínica construida en Lima por parte de COSAPI nuevamente. Nosotros, como siempre, entramos en el auxilio de las subcontratistas, que en este caso participan dentro del proceso de licitación y nosotros pues vamos a ayudarlos con el tema de la generación de la documentación o de las necesidades que tienen, ¿no? Acá tenemos lo que son los muros cortina, los voy a ir apagando. Acá tenemos la estructura. Fíjense la cantidad de instalaciones que tiene un edificio, en este caso del uso de el uso de salud. Esta es una clínica. En una clínica, una de las cosas más críticas es la cantidad de aire que tiene que recircular. En verde ustedes ven las instalaciones sanitarias de circulación. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Que tienen un problema respiratorio y van a una clínica y se contagian de la persona que está al costado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener una cuestión de circulación de aire, de dotación de aire limpio y de extracción? Pues porque uno va a una clínica a sanarse, ¿no? Y en una clínica hay más enfermos que uno mismo. Entonces aquí hay todos esos sistemas de aire acondicionado, el sistema eléctrico, el sistema sanitario y demás. No voy a aprender las estructuras para que se note mejor. Y ahí está. No prendo la arquitectura porque ahí se hace mucho más confuso. Entonces en las clínicas también necesitamos definir estos sistemas que también son críticos, ¿no? Y lo que vamos a encontrar son problemas como este de aquí, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, un tema de una interferencia, ¿no? Ahí está, la estoy marcando, no se nota mucho, pero aquí está, ¿no? Hay muchas interferencias porque hay muchas especialidades. Ya hemos visto que el sector salud de repente es el que tiene más instalaciones.
a pesar de que no las hayan modelado todas de repente. En otro sistema, por ejemplo, el sistema de oficinas, acá tenemos un proyecto bastante complejo, que es, por ejemplo, un proyecto español. Espérense que está cargando, es bastante extenso. Aquí, por ejemplo, tenemos una remodelación, ¿no? Un edificio. Lo están dotando de los diferentes sistemas de aire acondicionado. ¿Sí? Fíjense, acá está mi proyecto, tengo varios sótanos, tengo varias plantas y el sistema de aire acondicionado es el que se le está agregando, se está modelando a mi edificio. Entonces hay intervenciones a la estructura. Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Muchas veces hacemos eso, ¿no? El cambio de uso. De repente un edificio lo hemos pensado para la vivienda, para lo que son departamentos y luego por cuestiones del cliente, por requerimientos del cliente, ve mucho más rentable generar un edificio para lo que sean oficinas, para lo que sea un tema educativo y demás, ¿no? Entonces llega a ser muy complejo, ¿no? Porque necesitamos darle un nivel de detalle para lo que es el sistema de aire acondicionado, que es crítico para la definición de los plenums, ¿no? De las distancias con el aire acondicionado, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo, que es un ejemplo de unas oficinas aquí en mi ciudad, que ya se está terminando de construir. Parece que cargue. Ah, ya, este sí no tiene información, me equivoqué. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es otro uso, que es la educación. En educación, pues tenemos ya muchas menos especialidades que en las anteriores, pero son críticas, ¿no? Los edificios educativos, cada día hay más sistemas de señales débiles, de datos y demás que tenemos que ir planeando. ¿Qué quiere decir? En conclusión de todo esto, es que cada día construir es más difícil, ¿no? Ya no solamente es arquitectura, ya no solamente son estructuras, ya no solamente es dónde van mis luminarias, mis focos, ¿no? Tenemos que ver mucho más. Y es de lo que vamos a compartir con ustedes en estos cursos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un estadio también que es del tema de lo que son deportes. Ahorita vamos a ver otro proyecto más que también es un proyecto bastante complejo. Ignorar todas. Sí, fíjense, acá hay un proyecto de uno de los estadios típicos de Bolivia, ¿no? Acá está, por ejemplo, la cubierta. Y las estructuras metálicas, ¿no? En un tema de deportes es hasta corto, pero en otros son bastante extensos. Lo voy a abrir, espérense. Fíjense que acá tenemos una piscina, ¿no? Y en esta piscina, que ya les he mostrado antes, tenemos un montonal de instalaciones, demasiadas instalaciones que están por ahí colocadas, ¿no? Pues esta es una piscina que se está construyendo para los panamericanos, ¿no? Fíjense la cantidad de instalaciones que hay. Y todas estas instalaciones son convergentes, ¿no? Una sobre otra. ¿Qué más tenemos? Pues se puede modelar de todo, se puede modelar hasta, por ejemplo, lagunas artificiales, ¿no? Acá tenemos un proyecto donde hay una laguna artificial. ¿Sí? Por ejemplo, es cuestión de topografía, casetas. Estas casetas luego dotan a lo que es el sistema de lo que es dotación eléctrica, dotación sanitaria, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos diferentes tipos de proyectos para lo que es el tema de lo que es el planeamiento. Es decir, cada proyecto se planea distinto. Cada proyecto tiene diferentes alcances, diferentes instalaciones, diferentes requerimientos del cliente, pero somos nosotros los que tenemos que construir. El otro día alguien me dijo, oye, una vez que has terminado un multifamiliar, construir un hospital es igualito. Es muy diferente.
hay muchas diferencias en el tema de las instalaciones que yo creo que es lo más crítico que puede existir en un proyecto de construcción. ¿Sí? Ya se habrán dado cuenta que las instalaciones son muy diferentes y lo que tenemos que hacer es documentarla a nivel de diseño, documentarla a nivel de calidad, es decir, al nivel de finalización del proyecto. Y para eso ahí es donde ahí aparecen las complicaciones, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hacer planos en AutoCAD, de repente es hasta sencillo dibujar la idea del ingeniero especialista, de la subcontrata, ¿no? Del diseño. Pero hay que entenderlo, hay que leerlo y hay que pasar esa información hacia el equipo de construcción. Y sobre todo hay que construir uno sobre otro, una especialidad sobre otra. Y eso es lo que de repente nos acompleja a la hora de planificar. Existen muchas prácticas tradicionales, como por ejemplo esta, ¿no? Que el 80% de los arquitectos se fijan mucho en los detalles, y es cierto. Y en instalaciones es crítico, ¿no? Nosotros tenemos que generar detalles. Entonces nosotros tenemos estas herramientas, las herramientas como Revit, para poder generar detalles constructivos, ¿no? Y además, otra práctica tradicional es dejar el proyecto lo muy mal definido. Si ustedes ven un proyecto de instalaciones de iluminación, van a ver que es un bosquejo. El eléctrico hace un bosquejo que luego el maestro de obra o el albañil tienen que dedicarse a convertir en tuberías. Y como ellos muchas veces adolecen de conocimientos de construcción o de seguridad, calan en elementos eléctricos y hemos visto muchas veces esas atrocidades en nuestros proyectos, ¿no? Simplemente ¿por qué? Porque no se ha planeado bien, ¿sí? En la convergencia, y espero que el tiempo me dé un poco de razón en esto, van a darse cuenta de que las instalaciones muchas veces con el tiempo se van a construir aún antes de vaciar, como se hace en el día de hoy en las losas, ¿no? Pero también se va a hacer a nivel de muros o a nivel de tabiques y demás. Van a ver que poco a poco eso va a ir cambiando. Listo, aquí vamos a empezar justo con la reflexión. Las prácticas tradicionales son una de las primeras cosas que vamos a tener que ir cambiando, que ir modificando. Las prácticas tradicionales el día de hoy están avaladas por las normatividades, ¿no? Una normatividad nos permite dar planos de ingeniería básica, entre comillas, ¿no? Pero se ha demostrado que el expediente técnico es la principal causa por la cual un proyecto tiene deficiencias, ¿no? Federico Núñez nos pregunta si se puede modelar plantas de tratamiento. Para responder a tu pregunta, voy a abrir una planta de tratamientos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Acá hay un petar. ¿Sí? Ahí está mi pequeño petar. Y podemos planear pues desde las estructuras, las tuberías, los declives, ¿no? Aquí está el sedimentador, el decantador, las cámaras de cloración. Esto es un petar bastante pequeño, ¿no? Pero sí se puede. Todo se puede modelar, realmente. Entonces lo que hay que tratar de ir erradicando son nuestras prácticas tradicionales, ¿sí? No, tenemos muchas prácticas tradicionales que se van a ir mejorando con este tipo de herramientas, como las herramientas que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? La herramienta que vamos a aprender es la herramienta llamada Revit MEP 2019, ¿sí? Que es una herramienta para detallar todas estas instalaciones que hemos visto antes, ¿sí? Con mayor o menor precisión. Con algunas tienen herramientas de cálculo, otras no. Así que tenemos muchos temas de los cuales hablar durante este curso llamado Revit MEP 2019 en nivel avanzado, ¿sí? A ver, no sé si tienen alguna consulta por ahí. Manuel nos dice, por favor, ¿dónde llamo? Por favor, Manuel, por favor, escríbenos a este correo que te estoy poniendo para que puedas matricularte en nuestro curso. Listo. No sé si tienen alguna consulta por ahora. Antes de empezar con esta introducción a Revit MEP 2019, me parecía muy oportuno ver el tema de lo que es el planeamiento de instalaciones.
José Luis nos pregunta si los diferentes colores que se aprecian en los diferentes sistemas se colocan en Revit o en Navisor. Se colocan en los dos. Sí, se puede colocar. Se puede hacer un sistema, una codificación de colores en cualquiera de los dos. Listo. El día miércoles o jueves vamos a estar compartiendo con ustedes, con la gente de Facebook, otra parte de este curso. Bueno, voy a ponerme a trabajar con la gente del curso propiamente. Muchas gracias a todos por su atención. Voy a finalizar la transmisión por YouTube.